Gracias, Señor. Quiero hacerle una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu vida hoy, de decir, Señor, me gustaría cerrar esta página y empezar una nueva página, siendo honestos consigo mismos, ¿cuándo dirían, yo le pediría eso, pastor, al Señor? Si alguien aquí en esta noche diría, me encantaría cerrar este episodio de mi vida y despertar en algo completamente diferente y olvidarme del pasado y que todo quede atrás, ¿cuántos lo harían? Wow, qué iglesia más santa, nadie quiere cambiar la vida. O qué iglesia más poco arrepentida, ¿cómo es? El Señor me inquietó a estudiar una etapa de la vida de un gran general, uno de los generales de Dios. Este mensaje se llama La vida de un general. Y quiero narrarle a usted la historia antes de decirle dónde se encuentra en la Biblia. Pero necesito que usted, o más bien el Espíritu quiere que usted se meta en esta narración como si usted fuera el protagonista que lo está viviendo, para que finalmente usted pueda entender lo que aquel hombre sintió. Este hombre del que quiero hablarles cuenta con una gran admiración de mi parte. Es un gran estratega militar. Habían realmente pocos como él. Era un hombre valiente, sabio, temeroso de Dios. Su buena fama y buen nombre le causaron muchísimos problemas. ¿Quién se ha metido en problemas por ser buena nota? ¿Quién se ha metido aquí en problemas por ser buena gente? ¿Ah? Por andar ayudando a los demás, por andar metiendo donde no lo llamaron. Ajá. Y en vez de un gracias le dijeron, ¿cómo dicen? Arroyes a paso. Es que esa frase célebre de nuestro hermano Prada, inspirada por... Ajá. Está bien, vamos a creer. El gran hombre le tuvo muchísimos problemas, lo metió en muchos aprietos. Era un hombre con una lealtad intachable hasta el día donde fue incriminado por otras personas. Un falso testimonio puso a sus autoridades en contra de él. Y sin más que decir, habiendo sido un general de generales, tuvo que huir por su vida. Ahora ya no es un general, ahora es un prófugo de la justicia. Este general huyó por su vida, se fue a otra región. Y cuando llegó a esta región, un sacerdote salió a su encuentro. Era tal la fama de este hombre que el sacerdote se sorprendió de verlo solo y le dice, ¿por qué vienes solo? Este general de inmediato piensa rápido y acata a decirle, el rey me mandó en una misión especial. Fue tan repentina la orden que tuve que salir corriendo. No había tiempo de alistar a los soldados. Ando undercover. Así que le dice, el rey me ha mandado en esta misión. Me encontraré con los soldados en otro lugar. Por cierto, tengo mucha hambre. ¿No tendrás algo de comer? El sacerdote, después de darle una serie de condiciones para poder ofrecerle el alimento, le dice, aquí tienes, come, fortalécete, toma algo de beber. De inmediato el general, cuando se siente un poco mejor, le dice,
¿De casualidad no tendrás por ahí una espada o una lanza que puedas prestarme? Yo te prometo devolvértela cuando consiga una. El sacerdote se queda mirando, le dice: tú, todo un general, y andas desarmado. Bueno, ahí tengo una guardada, una que usaste una vez y luego de la victoria la desechaste y la dejaste tirada. Esa es la única que te puedo ofrecer. El general se vuelve y le dice al sacerdote: esa es perfecta, dámela. Así que el general toma su espada y empieza a caminar de nuevo. Llega a otra región donde también fue reconocido de inmediato, y temiendo que las autoridades de esa región, por la fama y el nombre que tenía, le fuesen a causar algún daño, cuando entró en las puertas de la ciudad, empezó a aruñar los portones y a botar baba por sus bocas para que lo confundiesen con un loco. Y los soldados lo tomaron y lo llevaron delante del rey, diciendo: este se nos parece que es el general de allá, el que tanto problemas, pero como él estaba echando espuma por la boca y era un babazal y todo despeinado y demás, el rey simplemente dijo: ya tengo muchos locos en mi reino para que me traigan otro más. Bótenlo de aquí. Y lo expulsaron. Inteligente. No le reconocieron. De modo que el general siguió su camino. Así que, caminando y caminando, se internó en una montaña. Cuando llegó a esa montaña, después de caminar por horas, por largos días, finalmente encontró una grieta y dijo: parece que aquí es un lugar bastante seguro, me ha costado llegar a mí, no está poblado, creo que esto va a ser mi casa por un tiempo. Y el hombre decide meterse en una cueva. El lugar era perfecto, según él. Así que decidió quedarse allí. Por otro lado, por los terrenos donde él anduvo antes, toda la fama que tenía, había mucha gente que lo extrañaba y que realmente le seguía. Era un hombre que marcó la vida de mucha gente. Pero hoy estaba en fuga por un propósito divino. Curiosamente, había otro grupo de hombres que estaban corriendo una suerte similar a la de este gran general. Cada uno de estos hombres tuvo que huir por su vida. Algunos de ellos tenían que huir porque no tenían el dinero suficiente para pagar los tributos al rey. Y la regla decía, o la ley decía, que si no pagabas los tributos, o pagabas con dinero o pagabas con tu vida, pero pagabas a final de cuentas. De modo de que muchos hombres empezaron a huir de aquel reino, buscando salvar la vida de ellos y también la de su familia. Y el escondite del general era tan difícil de encontrar que 400 hombres llegaron a la misma cueva. ¿Se ubica de quién estoy hablando? Aquellos 400 encontraron la misma cueva. Huían del mismo rey por diferentes razones. Pero los 400 eran gente que tenía un corazón amargado, no tenían esperanza de vida. Escuche bien esto: lo que en algún momento fue una bendición para ellos, ahora una carga que no podían manejar. ¿Le ha pasado a usted que Dios le ha dado alguna bendición y luego usted dice: ahora qué hago con eso? Ya no lo puedo manejar. Hemos orado porque Dios nos bendiga con un gran trabajo y nos cae la carga de trabajo y después decimos: estoy harto, quiero dejar todo tirado. Entonces, ¿quién te entiende? ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado alguna vez? ¿Quién dice ay? Estos hombres llegaron allí y se metieron en la misma cueva. Usted conoce la historia. Sin embargo, quedándose allí, estaban en un territorio extranjero y empezó la convivencia. Así que pidieron asilo en esa tierra para quedarse en esa cueva.
y les fue concedido. Mientras tanto, el rey seguía desesperado buscando al general por doquier. Un día estaba sentado bajo la sombra de un árbol rodeado de algunos de sus soldados, sosteniendo una lanza en su mano, y estaba esperando que le llevasen información de dónde estaba el famoso general que había huido con vida. Así que alguien que estaba inmiscuido en su ejército, un hombre que militaba en las filas israelitas pero no era de la misma raza, se acercó a él y le dice: sabes, yo lo vi hace unos cuantos meses atrás en la tierra del No, y vi que un sacerdote le estaba alimentando. De modo que el rey se enojó tanto que mandó a traer a toda la familia del sacerdote y le dice: ¿por qué me has traicionado? El sacerdote le dice: ¿en qué te traicioné? Solamente alimenté al mejor de tus soldados. Solamente alimenté a aquel que sería capaz de sustituirte. Y aquel rey enojado le dijo a sus soldados: maten al sacerdote y a toda su familia. Pero los soldados israelitas tuvieron temor de Dios y no tocaron al sacerdote. Por lo tanto, aquel que había dicho que había visto al general algunos meses atrás, que era egipcio, cumplió la orden. Y aquel día murieron 85 sacerdotes, sin contar que fueron a la tierra del norte y mataron a todas las mujeres, los niños y hasta Canaán. Solo uno de los hijos de ese sacerdote logró salir con vida. Y corrió a donde estaba el general y le dijo: esto y esto y esto ha sucedido. El general le dijo: comprendo. Ahora el rey irá tras su cabeza también. Pero tranquilo, conmigo estarás seguro. La fama de aquel general siguió creciendo. Aquellos 400 hombres en un momento determinado se convirtieron en 600. Andaban por toda la región y la gente les temía. Era victoria tras victoria, victoria tras victoria. Este estratega militar sabía pelear a pesar de que era de baja estatura. Era un hombre que había aprendido el arte de la guerra, pero sobre todo había aprendido a pasar tiempo en la presencia de Dios. Y este rey, el que fue rey después me refiero, este general, si algo tenía como principio es que nunca se atrevía a ir a una batalla si primero no estaba en la presencia de Dios. Si primero no consultaba a Dios, si él realmente quería que él saliese. Si Dios decía no, no salía. Si Dios decía ve, él iba confiado. Aquellos 600 valientes de este general sencillamente sabían que podían ir a cualquier batalla y vendrían llenos de sangre de otros. Algunos raspones y cortaduras leves, pero las bajas serían ninguna, porque ya Dios le había dicho al general que tendrían la victoria. Y la fama seguía creciendo. Seguían viviendo en cuevas bien protegidas. Además de que Dios no dejaba que el rey encontrara al general famoso. Y así sucedieron muchísimas batallas. 2 ocasiones tuvo el general de poder eliminar al rey y no lo hizo. Siempre respetó su vida. Y siguieron cosechando más victorias. Pero habitaban en una tierra que era hostil. La historia dice que el pueblo de Israel y los filisteos nunca se llevaban. Y para este entonces, el general, el David, impresionante, habitaba en tierra de los filisteos junto con sus 600 valientes. Un día, el rey filisteo se acerca a David y le dice: no encuentro a nadie en mi reino que sea capaz de hacer lo que tú haces. El rey le entrevista y le dice: dime, ¿dónde has estado librando batallas? Y David muy inteligentemente se volvió y le dice: he atacado a
a mi raza en el sur, he atacado a mi raza en el norte, en el este, en el oeste. O sea, él tenía la idea, el rey filisteo tenía la idea de que David solo atacaba a israelitas. Entonces el filisteo pensaba para sí: a este tipo lo deben odiar en su tierra, está destinado a vivir en el exilio, entonces puedo confiar en él. Entonces el rey le dice: quiero que seas mi guardaespaldas y quiero que tus 600 hombres se unan a mi ejército filisteo, porque vamos a dar un golpe a Israel. Y David le contestó para luego es tarde: ¿dónde le firmo? Pero curiosamente los mismos filisteos empezaron a sentir celos, envidia y temor. Hicieron consejo y hablaron con el rey filisteo y le dijeron: ¿qué no te das cuenta que este tipo es israelita? ¿Que no te das cuenta que estos 600 hombres podrían atacarnos por la espalda cuando ataquemos a Israel? Despídelo, dile que se vaya, no lo queremos en nuestras filas. Así que aquellos 600 con su general se apartaron del ejército filisteo y vivieron entre los filisteos por 1 año y 4 meses más. Hacían algunas tareas exclusivas para el rey filisteo. Por la gracia que hallaron con este hombre, el rey filisteo les dio un área de terreno para que se asentaran, se llamaba Siclag. Y un buen día, David y sus 600 valientes hombres salieron a pelear. Duraron algunos meses fuera. Y cuando regresaron con el botín y vinieron felices cantando las canciones de victoria, venían bromeando entre ellos, algunos contando el botín que habían tenido y demás. Llegaron por fin al campamento en Siclag. Pero notaron algo extraño. No había mujeres recibiéndoles. No había niños jugando. No había un olor a comida caliente en la atmósfera. Por el contrario, olía quemado. Cuando pasaron la colina, se dieron cuenta que su campamento había sido totalmente destruido. Sus mujeres, sus niños, sus ancianos, su ganado, todas sus pertenencias habían sido robados, habían sido secuestrados. Porque resulta que los amalecitas, acérrimos enemigos también, habían aprovechado la ausencia de David y sus valientes en el campamento y los tomaron a todos prisioneros. Esto fue como golpear con un mazo gigantesco el corazón de cada uno de estos soldados. Dice la escritura que empezaron a llorar los 600 hasta quedar sin fuerzas. Vienes de una batalla y tu familia no está. Todo está destruido. Y empiezas a cuestionar si vale la pena el esfuerzo. Y cuestionas si vale la pena el sacrificio. Aquellos hombres hundidos en el desánimo, los 600 completos que eran valientes, quisieron apedrear a David. El general David conocía bien a Dios. David probablemente escuchó las amenazas de los 600 hombres. Llorando, quejándose, él sufría en carne propia un dolor. Su esposa, sus esposas, porque eran 2, y sus hijos habían sido raptados también. Hizo algo que para él era común, pero para los demás era una estupidez. David probablemente se bajó de su caballo, buscó unos arbustos, se fue detrás de ellos,
se hincó y empezó a orar a Dios. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Puedo ir tras de ellos? Y si voy tras de ellos, los voy a alcanzar. Y si los alcanzo, los voy a vencer. Y si los venzo, encontraré mi familia y la familia de estos hombres con vida. Y si encuentro sus familias con vida, tendremos la oportunidad de regresar con lo que nos quitaron. Y Dios le dijo: ven. David se levanta emocionado, sale dentro de los arbustos y le dice: ¡hey, pueblo! Escuchen, por favor, escuchen. He hablado con Dios y Dios me ha dicho que vayamos tras nuestras familias. Él las va a entregar en nuestras manos. Pero ¿qué pasó con la gente? ¿Cómo hace un líder para pararse enfrente de 600 personas desanimadas? Escuche bien esto. Esos 600 hombres, o entre 400 y 600, experimentaron lo que fue estar en una cueva encerrada con David. Experimentaron la soledad, el desánimo. ¿Cómo hace David, el general en fuga, para pararse frente a 600 personas desanimadas y decirles: Dios me ha dicho que tendremos una victoria? No sé cómo lo hizo, pero al final de cuentas los 600 se levantan y van con él. Apenas estoy narrando la historia. Así que llegan a un arroyo, el arroyo de Besor, aguas cristalinas, un torrente que para mí no era tan arroyo, un torrente importante. Y 200 hombres desfallecen en su ánimo totalmente y se quiebran, se quebrantan. Tiran sus espadas, tiran sus armaduras, tiran la mochila y dicen: hasta aquí llegamos, es imposible que encontremos con vida a nuestras familias. Algunos empiezan a decir: mejor nos hubiésemos quedado en la cueva, al menos tendría mis hijos y a mi esposa vivos. Pero David pensó y dijo: la misión es primero. Así que dijo: yo no sé ustedes, pero yo cruzo el río, yo voy por mi gente. Y 400 estuvieron dispuestos a cruzar al otro lado. Cuando iban en la travesía encontraron a un hombre tirado, no sé a cuántos días de camino después del arroyo, pero encontraron a un hombre tirado medio muerto. David pudo haber pasado en su caballo, agarrar su lanza y terminarlo sencillamente y acabar con la agonía del tipo. Pero David se detuvo, trató de concientizarlo, dijo: tráigame pan con pasas, tráiganme agua, denle de beber a este hombre. Y trataron de animarlo. Cuando el hombre hubo comido un poco, pudo hablar. Y David le dijo: dime quién eres, dime para quién peleas. Y este hombre se vuelve y dice: soy esclavo del rey Amalecita, pero cuando enfermé me dejó abandonado en este lugar. Hemos atacado las costas del sur, las costas del norte. Estuvimos en Siclar y le prendimos fuego a un campamento. Y David le dice: ¿me llevarías hasta él? Y aquel egipcio se vuelve y le dice: con todo gusto, nada más no me entregue, no me delate, no diga que fui yo, no me entregue de nuevo a mi amo, concédame la libertad, por favor. Y David le dijo: hecho. Voy a detenerme allí en la historia.
Esta es una de las historias de vida más emocionantes que yo encuentro en la Biblia, sobre la vida de un hombre como usted y como yo que le sirvió a Dios. Me llama la atención cómo después de tener un éxito impresionante, de gozar mucha fama, de tener un buen nombre, todo se viene abajo. Todo cae, su estatus cae. La culpa de que David cayera y tuviese que huir era culpa de algún compositor por ahí, algún trovador callejero que inventó una canción que decía: Saúl hirió a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Uno hiere, otro mata. Ese trovador, lejos de causarle una buena fama a David, hizo que el corazón de Saúl se enfermara. Sintió celo, sintió miedo. ¿Ha estado usted alguna vez en algún lugar con un jefe que cuando ve que usted es brillante trata de aplastarlo porque no le sirve la competencia? ¿Sabe usted que hay esposas que tienen el espíritu de Saúl? Y cuando su esposo quiere crecer ministerialmente, busca la forma de traérselo abajo para no perderlo para ella. Ay. Querían un hombre para Dios y lucharon a perder. David fue un hombre ungido por un profeta. El pastorcillo aquel que nadie pensaba en él mató a un gigante, y esa fue la espada que le entregó el sacerdote. Cuando llegó donde el sacerdote a Nob y le pidió una lanza, una espada, algo, le dice: mira, ahí tengo guardada, la tomé como un souvenir, con la misma espada que le cortaste la cabeza a Goliat, ahí la tengo guardadita. Era la espada de Goliat. David dijo: perfecta, esa me sirve. Aquel acto heroico matando a un gigante le abrió las puertas de la fama. Era el nuevo héroe israelita. Pero aparte de eso, ante los ojos naturales de muchos sabía tocar, era bien parecido, colochillo, machillo, chiquitillo. Pero era un estratega. Y la palabra, cuando describe a David antes de ungirlo y cuando es llamado a palacio para que toque para Saúl, dice: sabía tocar y Dios estaba con él. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos de éxito? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado momentos donde al final, después de haber estado orando por algo, Dios finalmente nos lo da y nos sentimos relajados y decimos: gracias, Señor, contestaste mi oración, y nos empieza a ir bien, pero de un pronto a otro las cosas cambian, el panorama se nos pone gris? Y están como la iglesia que decía: manda fuego, Señor, manda fuego. Y cuando se les quemó la iglesia dijeron: eran para, Señor, eran para. Así vemos muchos cristianos. Le pedimos cosas a Dios y cuando Dios finalmente las concede no las podemos manejar. Queremos tirarla por donde primero podamos. ¿Se imagina David, después de ser un hombre que estaba a cargo de los ejércitos de Israel, tener que huir como un perro, tener que huir como un proscripto, como un delincuente? Su fuga lo lleva a una cueva que está llena de un montón de gente enferma, de un montón de amargados, un montón de gente con problemas, con rollos, con enemistades, con resentimientos, con amargura del corazón, con vicios, con pecados bien metidos entre ceja y ceja. Casi podría decir de que Dios sacó a David de Israel para meterlo en una iglesia. ¿O no? ¿No le suena similar? Estos 400, 500 o 600 estaban allí
chineando sus problemas, chineando sus resentimientos, chineando sus estilos de vida fuera del orden, chineando sus malacrianzas. Y cuando finalmente conocen a David, se dan cuenta de que finalmente llegó alguien que podía vengarles de toda la injusticia que Israel había hecho para con ellos. Yo me imagino uno que otro acercándose por ahí y decirle: mira, David, quiero hablarte de Saúl, pero quiero hablarte para que oremos por él, ¿me entendés? Mi intención no es hablar mal del rey, pero es que oremos, es que el tipo está mal, ¿me entiendes? O sea, es que si yo fuera el rey, si yo fuera el que está allí, si me preguntasen mi opinión, si yo pudiese manejar las cosas. Y me llama poderosamente la atención que un corazón que está en la presencia de Dios puede luchar contra 400 corazones enfermos y nada lo va a cambiar. Yes. ¿Escuchó eso? Porque Dios estaba con él, porque él conocía a su Dios, porque él pasaba tiempo en la presencia de Dios. Él dijo: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero voy a correr por mi vida. Mejor aquí corrió que ahí quedó. Y aquí estoy en la cueva y este montón de gente enferma me dice que me levante contra Saúl, pero jamás lo voy a hacer, porque tus principios me dicen otra cosa. Yo me imagino a David discutiendo en buen sentido con cada uno, diciéndole: no, mano, no es así. Tienes que aprender a ver esto y lo otro, y aquí y allá. Tú no entiendes, las cosas se manejan de esta forma. Dios dice esto otro. Y un corazón en la presencia de Dios empezó a cambiar el corazón de 400, de 500 y de 600. Amén. Pero no puedo evitar preguntarme, entonces, ¿por qué en la iglesia de hoy predomina más un corazón enfermo? Un corazón que se llena de lo que otros dicen, se llenan de basura, se contaminan porque quieren. Yo tengo también la respuesta: porque no son corazones que pasan en la presencia de Dios. Sencillo, no hay otra explicación. Si usted va a pensar en algo de este mensaje, yo le diría: pese en su corazón, si usted tiene un corazón de general o un corazón de multitud. La multitud estaba equivocada. La multitud no tenía la razón en este caso. La multitud estaba enferma. Solo un general estaba en lo correcto. David logró influenciar a 400 y más. ¿A cuántos influencia usted? ¿A cuántos alcanzamos con un corazón lleno de la presencia de Dios? David tuvo un corazón más fuerte que el corazón junto de 400. Vea, el cristiano cae en estas cosas a menudo. Sale una pareja un sábado por la tarde o un día X por la tarde y se van a huesear, de compras a un centro comercial, caminando de la manita, muy lindos, muy periquitos de amor. Llegan al food court y se encuentran con personas con cavernícolas, con personas que habitan en las cavernas y estaban con el corazón enfermo. Y aquellas personas que se fueron de una organización, de un ministerio, de una iglesia, de donde sea que se hayan ido, gente de la cueva, aprovechan y dicen: qué bueno que los veo, mira que tengo algo que compartir. Y el asunto empezó. De aquella pareja, uno dice: yo no recibo lo que esta gente dice, pero el cónyuge se envenena hasta aquí.
entonces se convierte a ser un habitante de una cueva. Digo, si usted sale limpio por las mañanas de su casa, el camión de la basura pasa cerca de usted y uno de los señores que trabaja con la basura le dice: tome, no, un regalito, y le tira una bolsa de basura pestilente, y se abre la bolsa y lo baña de pies a cabeza. ¿Usted se monta al carro de la basura y se va con él? ¿Ah? ¿Y por qué si lo hacemos espiritualmente? Porque llegar a un lugar y escuchar un corazón sucio que nos tira un montón de basura y luego sentirnos agradecidos con ellos es ilógico, no es razonable. David evitó la basura sobre su vida. David trató de mantenerse limpio y que su limpieza afectara a otros. Obviamente el proceso es más lento. Cuando hay un corazón consagrado, ninguna basura se pega a tu vida. Cuando hay un corazón lleno de la presencia de Dios, no hay cabida para la porquería. Amén. Cuando tú y yo nos volvamos personas con un corazón lleno de la presencia de Dios, los ecolocos se van a apartar de nosotros. Los que andan tirando basura van a empezar a hablar mal de ti y se alejarán. Y usted no sabe cuántas gracias le doy yo a Dios por eso. Muchas veces la gente no tiene claro cómo es que Dios opera. Y por eso se llenan de basura. ¿Sabe usted que todo lo que ocurre en su vida es con un propósito? Sí es, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero ¿cuántos creen también y saben que cuando toman decisiones en su carne se salen de un propósito? Amén. Puede que tu decisión te da paz momentánea, pero no te trae felicidad, porque Dios te puso en un lugar y tú decidiste salir por basura, por contaminación, por cansancio, por lo que fuese. Yo no camino en mi razón, sino en lo que la presencia de Dios me dicta a través de su palabra. Aquellos 400 cavernícolas le decían a David más de una vez: mátelo, ahí lo tiene a boquejar, no sea tonto, dele, zámpele por la maire. ¿Ah? Vea, esta daga, si se la mete por la espalda, le sale como 3 centímetros por el frente, se la regalo, dele. Se la acabo de afilar, mi rey. ¿Cuántas veces usted ha escuchado cavernícolas así? No levante la mano. ¿Ah? ¿Se imagina usted la presión de 400 tipos diciéndole a David: usted tiene razón, usted es la víctima, usted es el pobrecito aquí, zámpele esa cuestión ahí, atraviéselo de lado a lado, muerto el perro, acabado la rabia, muerto Saúl, libertad para todos? Vea qué fácil, Dios se lo está poniendo, brother. Es de Dios, véalo, ahí lo tiene, dale por la jupa. Metemos a Dios en negocios en los que Dios no está. ¿Sabe usted por qué David no se fue en todas? Alguien que me diga. Porque sabía lo que Dios pensaba y le dijo a los 400: entre ustedes y yo hay una gran diferencia. Yo tengo la presencia de Dios en mi corazón.
Ese hombre pueda que esté equivocado, pero fue ungido por un sacerdote. Y si Dios permitió la unción en segundo lugar sobre ese hombre, ¿quién soy yo para tocar? Yo no le quiero torcer el brazo con esta predicación, pero como pastor debo exhortarle y debo advertirle. Júntese con las personas que andan metiéndole puñales a gente unida por la espalda. Y usted tendrá juicio de eso también. A final de cuentas, Dios levanta y Dios unge, ¿cómo lo digo bonito? No, como sea, a quien le da la gana. Yes. Si Dios lo levantó, ¿a mí qué me importa? Que no estoy de acuerdo, es que no me parece que no es lo suficientemente alto o no es lo suficientemente guapo. Yo le digo a Samuel, no te fijes en su estatura, ni en su parecer, ni en el color de sus ojos. Yo no miro lo que tú ves, yo miro el corazón. Tú y yo no vemos el corazón de la gente. Y David dijo, no, yo no voy a levantar la mano contra alguien que Dios ha levantado. No porque llegue a rendirle pleitesía, honor y gloria a aquel hombre, es un hombre, pero le debes dar respeto. Debes honrarle como autoridad, como Dios que lo ha puesto allí. Yes. Porque Dios lo puso allí. Yes. Ahora, híjole, ¿qué le hubiese pasado a estos 400 hombres si a David no le pasa esa desgracia? ¿Se quedan de amargados? ¿Se quedan de cueveros toda la vida? ¿Se quedan siendo los mismos toda la santa vida? 20 años en la misma silla, 10 años en el mismo ciclo. Me meto, trabajo, me golpeo, renuncio. Me meto, trabajo, me golpeo, renuncio. Y de vez en cuando le agrego, me resiento, sano y otra vez me meto. El mismo ciclo. Ya cansa. Ya cansa. David con un propósito le pasaron cosas malas para que fuera a atender a 400. De haber seguido siendo el general de generales, nunca conocería a los 600 valientes. Hubieran sido un montón de gente delincuente que no fueron alcanzados de ninguna manera. ¿Pero por qué me pasa esto, Señor? Porque hacia algún lado te lleva. De otra forma no irías. De otra forma no reaccionaríamos. Ahora, note lo siguiente. Después de tantas victorias, llegan y encuentran el campamento en llamas. Ya no vivían en una cueva, ya eran gente civilizada, tenían un campamento al menos. Ya dejaron de vivir con los murciélagos. Y ahora tenían ovejitas y vaquitas, y patos y gallinas. Y perros, gatos no. Pero llegan después de la batalla y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No hay doñas, no hay chamacos, no hay viejitos sentados a la puerta de la ciudad comiendo nada y un trencito. No hay olor a comida, no hay vacas, no se oye ningún balido de ningún tipo. Solo hay humo, solo hay escombros. Y David llora junto con los 600. Aquellos hombres inmediatamente fue como retroceder en el tiempo y sentirse espiritualmente metidos entre la cueva otra vez. Y empezaron a decir, ¿para qué vale el esfuerzo? ¿De qué vale el sacrificio? ¡Ah! Nos falló recitos de oro, nos falló con 8. ¡Ven cómo son las cosas! Si es que de nada sirve trabajar tanto. ¿Para qué doy el diezmo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabe? Conozco personas que cuando tienen que ser confrontadas en áreas como estas, dicen, ¿pero qué? ¿Y los 10 años que tengo de servicio aquí, qué? ¿No cuentan para nada? ¿Y quién está hablando de lo que hizo? Estamos hablando de lo que no hizo. Porque lo que
has hecho para el reino de Dios, Dios lo compensará. Amén. Pero lo que has dejado de hacer, pudiendo hacerlo, dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es tomado por pecado. ¿Cómo nos pasa esto si le servimos a Dios? Ven, como esta iglesia tiene algo de malo, porque solo cosas malas pasan. Y todos a coro, agarren piedras, practiquemos puntería. David le dice, ¿los persigo, Dios? Sí, persigo. Los alcanzo y los mato, hechízalos a todos. Que no quede ni uno vivo, yo te daré la victoria. Ahora, ¿y si Dios hubiese dicho que no? ¿Será que no tenemos victorias en áreas de nuestra vida porque nos hemos metido en guerra sin consultar a Dios? Pastor, Dios me falló. No ve todo lo que perdí. Ajá, ¿y Dios te dijo que entraras? Uy, no le pregunté. ¿Fuiste solo a la guerra? En la verdad, obedecemos cuando Dios nos dice que no. O forzamos las cosas, porque cuando Él dice no, yo quiero que sea así. Siempre lo he dicho, obedecer a destiempo es desobediencia. Y tiene tanto castigo, y tiene tanto estrago, y tanta consecuencia, como si te hubieses declarado desobediencia desde el principio. Al final es lo mismo. Y decimos amén, gloria a Dios, qué palabra, pero somos unos grandes desobedientes. Y no acatamos las cosas cuando Dios nos las dijo que las hicimos. Dios dijo, no te salgas, y me salí. Dios dijo, no lo compres, lo compraste. Entonces perdemos las batallas y creemos que es culpa de Dios. Y es fácil, nos enojamos con Dios, nos enojamos con un pastor, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con el sistema, pero ojo lo más lindo de todo, nunca fuimos nosotros los que tuvimos la culpa. Nunca fuimos nosotros. Los 400 estaban encuevados porque era culpa de Saúl. ¿Quiénes dejaron de pagar los impuestos? ¿Ah? Estaba Saúl siendo cruel con ellos. Había una ley que decía que si no pagaba morías. ¿Se imagina la cantidad de muertos que tendríamos en la iglesia si lo hacemos igual con el diezmo? David toma un valor impresionante y se para frente a 600 malamanzados, llorando, molestos, reclamando sus derechos, un tanto benevolentes porque escogieron piedras y no espadas. Y le dice, ya consulté a Dios, Dios nos dará la victoria. Ni me hables de batallas, ni me hables de tu Dios, ni me hables de victorias. Mira lo que nos está pasando, porque la gente que está en una crisis, por sus propias consecuencias, por sus malas acciones, no tiene la capacidad de ver más allá de donde puede levantar la raíz. Eso es verdad. Pero me llama la atención que los soldados para en este momento han perdido su familia y no están dispuestos ni siquiera a luchar por su familia. Hay gente que dice, Paz, yo no amo a mi cónyuge. Eso es lo que está de moda ahora en las iglesias. Cuando patas vueltas se levanta en la mañana y dice, uy, mira qué fea la doña, ya no la quiero, me voy a buscar otra. Y llegan donde el pastor y se sientan, pastor, vengo a decirle que mi corazón está en paz, ya oré, ya hablé con Dios, me puse a cuentas con Él y he decidido dejar a mi esposa, ya no la amo. Qué lástima que no tengo la espada de Goliat. Ya no aguanto esta situación difícil. Ya no puedo luchar más, estoy cansado. No me hable de luchar, Paz. Solo el divorcio es la solución. Pero esto es sangre, ¿qué no vas a luchar? ¿Ah? ¿Te matas trabajando horas extra para comprarle una extra a ese portón?
extra para que Dios restaure un matrimonio, para que Dios restaure una vida, para que Dios convierta a los que no son conversos en tu familia todavía. ¿Ah? Trabajas horas extra porque quieres irte en el crucero, pero no eres capaz de cruzar la calle para hablarle a alguien del Señor. La gente se cansa de luchar. Conozco el caso de un hombre que se venció, se dejó de ser ahí, se olvidó de todo. Dios destruyó el matrimonio, perdió a su hija en vida, la chiquita se murió. Se empezaron a echar la culpa uno al otro, dejaron de luchar, se apartaron del Señor. Hoy ambas vidas son un desastre. Él es un alcohólico y no puede levantarse. Usted le habla al Señor y le canta y le predica. Es más, le hace el llamado y usted pasa. El tipo es un tipo bravo en palabra, en conocimiento. Hay gente que dice, pastor, yo no puedo pelear más. Solo pelean con la doña. No pelean por la doña, pelean con la doña. La mujer se vuelve y le dice, pastor, es que usted no sabe quién es mi marido. Es un demonio y que me perdone el demonio. Ya no hay nada que hacer, pastor. Es normal que una lucha te deje exhausto. Es normal que a veces diga no puedo más. Pero ¿dónde queda la palabra donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es normal que te canses, pero no es normal que te des por vencido. Si crees en Él estará ahí contigo. Yes. Ahora, David enfrenta un reto. Llegan al puro arroyo, 400 dices y vamos, y 200 hicieron, no, me duelen los pies, me voy a refrescar aquí. De por sí ya todo ya está muerto, no hay nada que hacer, así que aquí me quedo. David tiene que pensar qué hacer. Señor, detengo a estos 400 porque necesito ir a motivar a los 200. Pero al otro lado están las familias de estos 600. ¿Qué pesa más? Usted que es inteligente, razónelo. ¿Qué pesa más? ¿Qué es lo lógico por hacer? Las familias, seguir adelante, no detenerse por los 200, sino seguir con los 400 al otro lado a conquistar lo que Dios les dijo que les iba a dar, ¿cierto? Entonces respóndame, alguien que me dé una respuesta satisfactoria, por favor, en esta noche. ¿Y por qué entonces nos resentimos cuando David, cuando el general, cuando Jesús sigue con los que quieren avanzar y nosotros nos quedamos? ¿Por qué me resiento? Digo, si lo lógico es que el general siga con los 400 a lograr el propósito, ¿por qué si yo no quiero ir me tengo que resentir porque no se quedaron conmigo? ¿Ah? Reclamamos cosas sin sentido. Exigimos cosas estúpidas. Porque el orgullo embrutece. No te deja ver la misión. Estás dispuesto a sacrificar a tu familia misma con tal de no mover un dedo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a David que hiciera? Que fuera a contemplar cansancios, que fuera a chiviar gente cansada, a escuchar quejas y derrotas, o que fuese por la victoria. Dejan los 200 atrás, siguen su camino. Quizás van llorando todavía y siguen cansados. No han comido bien, no han dormido bien. Van desesperados pensando que algo sucedió con su familia. Y encuentran a aquel tipo moribundo que pudieron ultimar, pero lo alimentaron. Y este los lleva hasta donde ellos están. Dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 30.
Les he contado desde el capítulo 21 hasta el capítulo 30 de Segunda de Samuel. Esa es toda la historia completa. Pero cuando llegaron los amalecitas estaban en fiesta, estaban festejando, estaban ahí en el party. Y dice que David prudentemente esperó hasta el amanecer. Y escuche esto. Y dice la escritura que la batalla duró hasta la noche del día siguiente. Llegó de madrugada, peleó hasta la noche, peleó toda la noche, peleó todo el día y acabaron en la noche. Un día y medio lucharon por lo que era de ellos. ¿Has luchado un día y medio? Hemos luchado por lo que queremos. Hombres cansados, agobiados, llorando por sus familias. Un día y medio que no tuvieron chance para beber agua quizás o comer. Mal dormidos, exhaustos. Pero siguiendo a un general que su corazón estaba lleno de la presencia de Dios. Ahora veamos otra perspectiva para terminar. Regálenme unos cuantos minutos más. Mujeres, imaginen que ustedes están viviendo aquellos tiempos. Cada uno de ustedes está casado con un valiente de David. Y usted está esperando que finalmente su príncipe azul, greñudo, lleno de barba, hediondo porque tiene varios días de no bañarse, con sangre seca de otra gente, con heridas quizás infectadas, ¿qué más feo se lo pongo? Con mal aliento. Lo que no mata por la espada lo mata por la boca. Qué fácil hacía. Pero tú estás ahí en tu tienda, estás preparando ahí los garbanzos, estás preparando un pollito asado como le gusta, estás cocinando y de repente oyes sonidos de caballo y sales toda romántica, toda linda, en chancatas y delantal. ¿Ah? Y es así, para que no se le pare la greña. Oliendo a leña. O usted pensó que tenía microondas en ese tiempo. Y usted sale a recibir a su marido, pero se topa con la sorpresa de que no es David su valiente, son los amalecitas. Y empiezan a golpearlo todo, la toman a usted de rehén junto con los chimpayates. Chigüines. Meten a todos los huilas en una jaula, agarran las vacas, todo. Empiezan a prenderle fuego a la casita que tanto le costó construirla y se la llevan. Claro, usted primero muerta que sencilla. Les tenía que costar. Y usted empezó a hablar y 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 hablar porque era la única defensa que tenía, ya estaba encerrada. Y usted le dice, espérese, mi marido es uno de los valientes de David. No han perdido una sola batalla. Y cuando vengan y se den cuenta, usted, véame bien, usted va a hacer historia. Porque no le va a quedar claro ni el cuento. Además, mi esposo maneja una espadota grandísima. Va a ver. Están ustedes en cautiverio, orando a Dios para que llegue la ayuda pronto. De repente, en lo alto de la colina se escucha el sonido de unos motores, de caballos. Los caballos vienen descendiendo a la montaña. Es un ejército amarillo con negro. Ven.
empiezan a rescatar gente. Y usted empieza a ver que a su alrededor, fulanita llegó su esposo, fulanita llegó su esposo. Cansados, hediondos, desgreñados, llenos de sangre, pationes, con mal aliento, con lo que usted quiera. Ahí estaba, batiendo la espada por usted. Pero usted empieza a preguntarse, ¿dónde estás, cariño? Honey, mi amor. ¡Carlos Roberto, ¿dónde estás? Porque ya ahí se sataneó. ¿Ah? Honey, ¿dónde estás? Entonces llega otro soldado por ahí y le dice, a ver, mamita, a montarse con las demás en el carro. No, que yo me espero que mi esposo vaya. Ese bombeta no vino, se quedó a la orilla del lago ahí, practicándose los pies. ¡Súbase, hola! Chuseo también. ¿Cómo se sentiría usted, mujer, cuando su valiente no llegó? Cuando su valiente se dejó vencer. Cuando su valiente no estuvo ahí para usted. Cuando en ese momento su valiente era la vergüenza de los valientes de David. ¿Cómo se sentiría usted? Mientras otras abrazan al hediondo de su marido. El marido propio, pues. No al hediondo de su marido, no. Editen eso, por favor. Y usted no ve a su marido allí. Usted no ve a su valiente allí. Por otro lado, eres parte de los 400 que dijeron voy. Ibas pensando durante todo el camino, aguanta, querida, ya voy. Estoy por llegar, solo soporta un poco más. Señor, guárdala, Señor, protégela, Señor, cuídala. No permitas que le toquen un dedo porque le arranco la mano entera. Y en tu pensamiento que estás cansado, llevas una visión. Dios nos dará la victoria. Dios nos dijo que podíamos. Hoy en el nombre del Señor. Y tu corazón va ardiendo en la presencia de Dios. Cansado, fatigado, arrastrando un montón de cosas, sentimientos encontrados, pero vas creyendo sobre algo que Dios dijo que sucedería. Y estás librando la batalla. El corazón se te parte cuando tienes que abrir una de las jaulas o de los encierros y te das cuenta que tú estás liberando a las familias de otros. Porque alguien se quedó atrás. Pero al final la historia dice en 1 Samuel 30:21, David y sus hombres regresaron al arroyo de Besor, donde se habían quedado con el equipaje los 200 soldados que estaban muy cansados. Cuando ellos vieron que David se acercaba con los otros hombres, salieron a recibirlos. David les contestó el saludo. Yo no puedo evitar imaginarme esa escena. 400 tipos venían con todas sus familias, con la familia de 600 personas. De los 600 valientes, era un pueblo grande. Y David viene en su caballo, victorioso. Y los 200 salen del arroyito, se ponen los pañitos, se secan un toque, se medio peinan. Ahora huelen rico, ya no están hediondos como los que de la batalla. Y los 200 hacen así. Empiezan a tirar besos y de todo. ¿Saben cuántas manos se levantaron dentro de esos 400 con sus familias que venían ahí? Solo la de David. Dice, y David les contestó el saludo. Solo el general les contesta el saludo. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque dice que entre los hombres que habían ido con David a la batalla, no faltaron algunos que le dijeron a David, a estos 200 hombres que no vinieron con nosotros no debemos darles nada de lo que les quitamos a los amalecitas, que se conformen con llevarse a sus mujeres y a sus hijos. Pero David les dijo, no, hermanos míos, no debemos hacer esto. Después de todo, Dios nos ha dado todo esto y nos cuidó y ayudó a vencer a esos amalecitas ladrones. Además, nadie va a estar de acuerdo con ustedes, pues le debe tocar lo mismo al que va a la batalla que al que se debe cuidar del equipaje. David había establecido una ley donde decía que el que se quedaba cuidando era tan importante como el que entraba en acción. ¿Qué le quiero decir con esto?
cansarse. No es fácil ser uno de los 400 que dicen yo soy un todoterreno, sigo adelante. Pero aún esos 200 siguieron siendo parte de los 600. ¿Recibieron una parte del botín con menos esfuerzo? Sí. El general es Cristo. Algunos somos de los que andamos luchando, otros son de los que se quedan. Pero al final, la gracia de Dios aplica para todos por igual. Amén. Pero le quiero decir algo importante en este mensaje, y es que usted puede cansarse. No se dé por vencido. Está en usted. Su decisión puede afectar a su familia. Pero no dice en ninguna parte de esos 10 capítulos, en ninguna parte dice que alguno de los valientes dejó el ejército de David. Solo se cansaron. Por eso fueron alcanzados por la gracia. No te salgas de ningún lugar si Dios no te ha dicho que lo hagas. Así es. No te salgas de un trabajo si Dios no te ha dicho que lo hagas. No te salgas de una iglesia, de un ministerio, de una posición si Dios no te ha dicho que lo hagas. Es fácil sustituir una visión con otra, pero una viene de Dios, la otra viene de un corazón de uno. Y eso no llega muy lejos. Te sales por presión. Te saliste, renunciaste, te replegaste, te quedaste en el arroyo, buscaste la comodidad. ¿Será eso los soldados que Dios quiere? Ah, ¿Quiere usted ser uno de los 400 o uno de los 200? 400. ¿Sabe? El general no soy yo, el general es Cristo. Amén. Yo soy uno de los 400. ¿Usted? Amén. Al final somos 600. Sí, pero solo 400 destacan. Para los que somos 400, siempre van a haber 200 entre nosotros. Y tendremos que aprender a luchar por los 200, aunque según nosotros no lo merezcan. Pero hay una ley divina que dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final es un asunto de galardón. En síntesis, mi hermano, no importa la situación que usted está pasando, Dios tiene un propósito con ello. Si te está llevando a un lugar incómodo, probablemente Dios te necesita ahí para que alcances a 400 que están en una cueva, que luego serán los todoterrenos que nunca van a renunciar. Amén. Esos 400 primero, que hablaron hasta por debajo de las orejas y la lengua, para decirle a David, mata a Saúl, fueron los mismos 400 que una vez que fueron impregnados por el corazón y la presencia de Dios que habían en David, fueron los 400 que a pesar del cansancio tiraron las piedras, envainaron sus espadas y dijimos, vamos general, vamos por nuestras familias. Son los mismos 400. Solo 200 se quedaron y dijeron, ¿sabe qué? Renuncio. Yo me voy a quedar relax. Yo voy a ver los toros de la barrera. Mejor aquí más tranquilo. Hubo algo, y cierro con esto, se los prometo, aunque puedo seguir con el tema porque es extensísimo. Hubo algo que se hicieron todos. Y un montón de parchones, carajo. Sí, pura óptica de visión, no me los pongo. Chile, me mareé todo. Hubo algo que David, en su gracia, no pudo compensar. Piénselo bien. Los 400 entran, recuperan las familias, recuperan sus pertenencias y recuperan, o más bien ganan, porque les quitan a los amalecitas lo que también
David dice, les vamos a dar parte del botín. ¿Cierto? Entonces cada uno recibió su parte porcentual de lo que le tocaba. O sea, recuperó su familia, recuperó lo que tenía antes, más lo que se ganaron en el negocio. ¿Quién dice que eso es una buena ganancia? Atrévanse a decirme algo, por favor. ¿Quién dice que es una buena ganancia? Para los 200 no lo fue. ¿Sabe por qué? Porque lo extra material que ganaron jamás iba a compensar lo que sintió su esposa y sus hijos cuando no lo vieron en batalla. Hay decisiones que tú tomas que, aunque la gracia de Dios aplique, traerá consecuencias sobre tu vida y vivirás con eso hasta que te presentes delante de Él. Así es. Serás de las personas que llegarás algún día a decir, pude haber hecho más y no lo hice. Pude haber entrado y no fui. Pude haber sido un héroe para mi familia y no lo fui. Pude haberme levantado a orar y no lo hice. Pude haberme predicado y no lo hice. Pude haberme amarrado los pantalones y decirle a mi esposa, este es el ministerio donde Dios me sembró, de aquí no me muevo, entiéndalo de una vez por todas. Amén. Pudiste haberte amarrado a las enaguas y decirle, a ver papá, buscándose un trabajo, sea responsable con su casa, entienda, usted tiene una responsabilidad delante de Dios y delante de nosotros. Pudiste haber tomado decisiones y decir, voy a cerrar esa puerta de ese adulterio, voy a cerrar ese coqueteo, voy a cerrar un Facebook, voy a cerrar un correo, voy a quedarme sin teléfono inteligente. Es más inteligente quedarse sin teléfono inteligente. Voy a obedecer cuando Dios me dice que no, entonces no. Y no voy a seguir ahí estirando el rabo a la ternera a ver hasta cuándo se revienta y cuánto aguanta. Pude haber tomado decisiones y no lo hice. ¿200 o 400? ¿De cueva o de regreso triunfante? Tú decides. Tú decides dónde quieres estar. Es tu decisión. Una iglesia, un ministerio, ni la suegra te pone ahí. O sea, ni el mismo diablo te pone ahí. Nadie te mete allí. Hay gente que dice, pastor, es que el diablo no tiene autoridad sobre alguien que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Amén. A menos que usted se lo permita. Escuche la basura, montas en el carro con los que reparten basura y usted será un títere del diablo, fijo, se lo garantizo. Y gente dice, ay no, pero es que los que reparten basura yo los amo tanto. Sí, porque son sus amigos entrañables. Son su uña y mugre los que le llenan la cachimba de tierra, como dice un amigo por ahí. Los amo tanto, no los puedo dejar. Y por eso su vida sigue siendo un basurero. O nuestra vida sigue siendo un basurero. No es tiempo para quedarse en el arroyo. ¿Estás cansado? Ponte de pie. Amén. ¿Estás cansado? Toma tu espada. ¿Estás cansado? Sigue caminando. Hay un general que se llama Jesucristo que murió en la cruz por ti. Y si Filipenses 4:13 te dice que todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece, no sé qué haces sentado a la orilla de un arroyo contemplando lo que los otros hacen, pudiendo ser de los 400 que marcan diferencias, pudiendo ser de los que están librando a tu familia y últimamente, ¿qué importa? A la familia de otro vagabundo que se quedó atrás, pero entregámosle la libertad a esa familia. Esa satisfacción no se puede repartir. Sí. Y el Rey jamás, y el mismo Cristo, podrá compensar lo que tú pudiste haber hecho y no lo hiciste. Es una noche para que tomen decisiones. Pero no para que sea una decisión emocional. No para que
que seas de que, ay, sí, que lindo estuvo el culto, ya hoy amanecí siendo soldado de los 400, pero ya el domingo soy de los 200, o de los 150, o de los 100, o de los 25, ¿cómo está la devaluación? La devaluación espiritual. Decida. Es usted el que decide. Si nuestra vida está escondida en Dios, dígame, ¿nos podrá tocar el enemigo? No. Y aunque toque circunstancias, no se le olvide esto. Las cosas malas en nuestra vida, malas entre comillas, suceden por un propósito de Dios, porque está quebrantando algo para que al final reacciones con algo. Suceden porque debe ser probado para que tu fe pueda crecer. O suceden por tu propia cabezonada. Y en esas tres, el diablo no tiene que ver nada. Es tu cabezonada la que no es mandamientos. No te muevas si Él no te ha dicho que tienes que hacer. Pero es que no lo escucho, pastor. Entonces no hagas nada. Ni sí ni no. Siga esperando. Y sea de los que caminan, luchando, escudriñando, buscando Dios. Amén. Me parece que nos ponemos de pie y hagamos esta noche.